Bien, como cada miércoles, toque de queda en la República Dominicana, un segmento que llega a todos los sectores de la vida nacional, porque un país sin memoria histórica, lamentablemente está condenado a vivir los errores del pasado. Por eso, nuestro historiador, Candelario Rosario Vicioso, está con nosotros y vamos a ver qué nos trae, como siempre, temas importantes. Ya hablamos la semana pasada en lo que tenía que ver la primera intervención norteamericana y todos los elementos que habían pasado. Grato tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué nos trae hoy? Buenas tardes a todos los amigos oyentes de la República Dominicana y del mundo entero. No, hoy tenemos lo que es la continuación de ese periodo histórico. Básicamente lo que fue el memorándum de evacuación, que contemplaba unos temas ahí puntuales para que se fuera cumpliendo paso a paso lo que ese memorándum de evacuación conllevaba. Eso, lo primero era que había que escoger unas autoridades para que se encargaran de la administración del país, porque al las fuerzas militares norteamericanas abandonar el país, ya la República Dominicana iba a continuar su vida dirigida por fuerzas locales, fuerzas criollas. La Constitución, a la entrada al poder de los militares, el Congreso fue abolido, el poder lo ejercieron ellos plenamente, el gobernador canceló a todos los funcionarios y nombró oficiales de las fuerzas estadounidenses. Entonces, con la vuelta a la normalidad, había que tener un gobierno provisional que en las negociaciones se planteó escogerlo por una comisión con el voto de la mayoría de esa comisión, que estaba integrada por Horacio Vázquez, Federico Velázquez, Francisco J. Peinado, Elías Brache y el arzobispo Noel. Esa cayó sobre el personaje de Juan Bautista Vicini Burgos, que es quien debió convocar a esas elecciones. Pero también hay que hablar que en ese memorándum de evacuación habían unos puntos que estaban dentro de lo que había sido la Convención del 7. Que las aduanas no se podían tocar, que el presidente de los Estados Unidos seguía nombrando el receptor general de las aduanas, que él trabajaría con los auxiliares también designados por los Estados Unidos. En fin, el gobierno que resultara tenía que cumplir con todos los estipulados en la Convención del 7. Entonces, ese gobierno fue puesto, también se eligieron ahí estas autoridades, como eran los gobernadores, que eran elegidos por el voto popular, los alcaldes también. Hubo que convocar hubo que hacer la ley electoral, preparar la Junta Central Electoral para que montar y administrara las elecciones que iban a participar, pero esas elecciones debieron haber sido celebradas en noviembre de 1923, pero el registro electoral no estaba listo y en el memorándum, en el protocolo de evacuación, hablaba de que había que crear un registro electoral. Eso hubo que hacerlo. Y eso fue un poco costoso para los partidos, el de Horacio Vázquez y la coalición de Peinado, de Francisco J. Peinado, porque no había registro. Entonces tuvieron que gastar mucho dinero, ahí se empleó mucho, esas cosas que hacen todavía, ir a buscar a la gente para que se registrara, hubo que darle cosas, transporte, en fin, un sinnúmero de cosas. Quiero interrumpirte ahí porque hay una parte que me preocupa de la desorganización política y electoral
que había en la República Dominicana, estamos hablando ya de 1923-1924. Sí, sí. Sin embargo, el componente de la Junta Central Electoral le impregna, si se quiere, institucionalidad a los partidos políticos, al reglamento de cómo las elecciones se realizan, el protocolo. Podemos decir que a partir de ahí, en la parte institucional de la creación de la propia Junta Central Electoral, comienza un sistema electoral y político en el país con cierto grado de, digámoslo así, de respeto y de conocimiento en la vida institucional de los partidos políticos. Sí, esa intervención tuya es muy importante, porque realmente a partir de las elecciones de 1924 es que la actividad política queda reglamentada propiamente por leyes. Fíjate que se crea la Junta Central Electoral, la ley que crea la Junta Central Electoral, que al principio era de 3 miembros. Fíjate que se presiona para que haya un registro electoral, que todos los ciudadanos con derecho al voto tenían que registrarse. Correcto. Para estar. Eso le costó, según los relatos de las fuentes, le costó mucho dinero a los partidos. Incluso se dice que Francisco J. Peinado estaba muy en desventaja y que incluso hubo en algunos momentos que habló hasta de tirar la toalla, porque también estaba en minoría. Él no tenía cómo ganarle a Horacio Vázquez. Ahí se crea la Junta Central Electoral, se crea el registro electoral para esas elecciones. Y en el 1913, el Partido Nacional, que era el partido de Horacio Vázquez, se hizo un evento que es el que se le da como constitución, como creación de esa organización política, que tiene ya la característica que luego van a tener los partidos políticos como ahora, una estructura orgánica con una jerarquía, un símbolo, el gallo coludo, el del partido de Horacio, y también representación a nivel nacional. A partir de 1913 que lo tiene... los bolos y coludos, también sí, los bolos. Pero Juan Isidro Jiménez Grullón, Juan Isidro Jiménez Pereira nunca tuvo un partido como sí lo creó ya las fuerzas de Horacio Vázquez en 1913. El grupo de Jiménez, él muere en 1919 y se debilita mucho, pero Elías Brache y Desiderio Arias cogen el remanente y fundan el Partido Liberal. Bien, en esas elecciones, como te digo, se creó el registro electoral. Las elecciones debieron ser celebradas en noviembre del 23, pero hubo que posponerlas para cumplir con eso, que era parte del memorándum de evacuación. Entonces se celebran en marzo de 1924. El ganador fue Horacio Vázquez, que la ventaja que tenía era algo que la gente de Peinado no podía superar jamás. Había un eslogan que decía que Horacio Vázquez era la Virgen de la Altagracia con chivas, sabe que él mantuvo siempre aquí una chivita. Sí. Y Horacio que entre el mar. Sí. Ve cómo estaban ya la efervescencia, la emoción cómo estaban excitados los seguidores de Horacio Vázquez. En cambio, Peinado tenía un eslogan que decía: el sol sale para todo. Bueno ese. El sol sale para todo. Que fue muy en esas elecciones, Horacio Vázquez, de 12 senadores, sacó 10. Hubo un empate, pero al final cayó en... ¿Cuántos senadores más o menos en esa época? 12. En total. Horacio Vázquez, el Partido Nacional de Horacio Vázquez sacó 2, o sea, sacó 10. Arrasó Horacio. Sacó 10. Y de los diputados, que eran 30, sacó 25. O sea que gobernó sin problema. Bien, pero debo decir que en esas elecciones la campaña fue una campaña típica de esos tiempos, el conchoprimismo, diríamos prácticamente. Un país rural. Era un país rural, sí. Era un país con una tasa de analfabetismo terrible, los enfrentamientos, porque la gente lo tomaba
un asunto como personal, pero era un país con una tasa de analfabetismo casi de un 90%, o quizás más de un 90%. Era un país todavía sin comunicación, aunque los norteamericanos habían concluido las 3 ramificaciones de comunicación terrestre, pero en términos regional no había comunicación, como te dije, una escasa cultura, y las cosas se dirimían en esa forma propia de una sociedad con niveles de ilustramiento muy bajos. En esas elecciones se da un detalle muy particular. Como el vicepresidente, la vicepresidencia de la República había sido abolida en 1908 en la Constitución, entonces... O sea, esa figura no existía. Sí, no existía la figura de la vicepresidencia. Oye, entonces, qué Horacio Vázquez fue en la Alianza Nacional Progresista, que fue una alianza hecha entre el Partido Progresista el de Federico Velázquez y el Partido Nacional de Horacio Vázquez. Federico Velázquez fue como candidato a la vicepresidencia. Pero como no había la vicepresidencia, el Senado de la República, el Congreso tuvo que juramentarse antes de la toma de posesión para que pudiera convocar, hubo también que convocar los colegios electorales y la asamblea primaria, ¿me entiendes?, para que se hicieran los colegios electorales, para entonces que se pudiera modificar la Constitución para introducir la vicepresidencia. Luego que fue proclamada esa Constitución... Ya estamos hablando en el 24. Del 24. Luego que fue proclamada esa Constitución, ya restaurando la figura de la vicepresidencia, entonces fue juramentado las autoridades nacionales. Candelario, ¿y cuándo, a partir de cuándo la mujer vota? Ya estamos llegando al final. Eso fue en 1942. En el 42. En 1942. Ya llegamos al final, pero esta Sí. pregunta no puedo dejar de hacerte. En 1924 se creó Horacio Vázquez gana las elecciones. Tú hablaste ya del gobierno provisional, pero en el caso que he notado mucho, que entre conservadores y liberales, regularmente, los liberales han gobernado muy poco el país. Sí, ¿Eso tiene algún elemento político de importancia? Porque los liberales muy pocos, y han durado muy poco en el gobierno, el caso de Juan Bosch y el caso de Espaillat, creo, de apellido Espaillat, duró como 6 meses, Juan Bosch duró 7. Sí, ¿Por qué? Ambos duraron 7 meses. Sí. Mira, después de la Guerra de la Restauración, el líder del partido era Gregorio Luperón, del Partido Liberal. Sí, claro. Sin embargo, Luperón como que no tenía mucha ambición de poder. Entonces gobierna brevemente y luego se dedica a designar gente del Partido Azul para que gobernaran. El caso Licero. Precisamente, ahí cayó en el gancho y salió caro eso. Y le dio paso a Ulises Serós, que después lo traiciona. Entonces ya a finales de la década de los 80, él aspira, pero ya Ulises Serós tiene todo el poder, le hace, como dicen vulgarmente, le aplicó la mocha, como le dice. le hace un rancho y le monta un rancho, y Luperón no le quedó de otra que salir del país. Así mismo. Salir del país. Pero ahí la figura vicepresidencial fue restaurada, se juramentó el gobierno por la Constitución nueva de 4 años, que el periodo volvió a 4 años, luego que eso lo vamos a ver ya en la próxima entrega, para finalizar con esta entrega, Excelente. que es ya la gestión de Horacio Vázquez, y cuando antes de vencer esos 4 años que se vencían en 1928, entonces comienzan que no había sido, que él no se había juramentado por la del 24, sino por la... El próximo miércoles venimos con mucho más hablando sobre la historia de nuestro país, la República Dominicana. Excelente. Cada uno se queda con esta pasión de indagar, porque eso se trata, ¿verdad? Sí, es la historia dominicana, que hay que irla conociendo brevemente. Y esa parte, aunque es parte de la historia muy reciente, pero es importante porque en gran medida de ahí ha dependido todo lo que fuimos. Excelente. En los años subsiguientes, en los tiempos subsiguientes. Gracias, hermano, por tu participación, como siempre. Este segmento les llega a ustedes en nombre de Frecuencia Dominicana, hablando sobre historia dominicana con nuestro historiador Candelario Rosario Vicioso. Señores, hasta mañana, Dios mediante.